Muy bien. Entonces, como bien comentaba Mayra, generalmente siempre cuando hablamos de inocuidad o cuando hablamos de buenas prácticas, pues nos centramos mucho en el proceso, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante tener claro mm, que también la parte de almacenamiento y transporte son parte de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros generalmente mencionamos proceso, decimos materia prima que ingresa, materia prima, producto terminado que sale, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos hacia atrás y decimos materia prima que ingresa, es cómo viene o insumo que va a ingresar a nuestro proceso, cómo viene, de dónde lo voy a mantener provisionalmente hasta que lo utilice, ¿no? Luego ya es mi proceso productivo como tal. Y finalmente, mientras llega al cliente, tengo también un proceso de almacenamiento y transporte de productos. Entonces, miren, a lo largo de nuestra cadena alimentaria tenemos dos espacios en los que, o dos momentos en los que el almacenamiento y el transporte participan, ¿no? Juegan un papel definitivamente importante. Pues sabemos de que tenemos algunas materias primas, algunos insumos que ingresan a nuestro proceso que requieren especial cuidado, desde el transporte hasta el almacenamiento. Y de la misma manera, en nuestros productos terminados también tenemos productos terminados que requieren especial consideración, ¿no? Tenemos perecibles y no perecibles, tenemos productos a granel, productos envasados. Entonces, definitivamente el almacenamiento y el transporte juega un papel muy importante dentro de nuestra cadena alimentaria. Bueno, aquí podemos revisar ligeramente o rápidamente unos requisitos para almacenamiento y transporte que nos indican las diferentes normas, ¿no? Tenemos FCC 22000. En este caso, pues, podemos ver que FCC 22000 tiene, ¿no?, una norma específica que es la 22021, que está relacionada a estos requisitos de transporte y almacenamiento, ¿no? Donde nos mencionan características de condiciones ambientales, de segregación para evitar la contaminación cruzada, control de plagas, tal cual también lo vemos como requisito en nuestra parte de operación, integridad de envases, de materiales y la parte de trazabilidad de rotación FIFO, ¿no? Entonces, son prácticas que nosotros desde ya en nuestros procesos productivos ya los venimos manejando, ¿no? Los venimos incluso controlando, venimos haciendo un seguimiento correspondiente y también lo tenemos todo documentado, ¿no? Porque es importante también tener la parte de documentación a fin de asegurar que los procesos puedan ser estándar. Entonces, en el transporte también tenemos requisitos, ¿no? Vehículos limpios, que estén higiénicos, que estén adecuados también para el tipo de alimento, control de temperatura en el transporte, pues hay alimentos que, pues, como mencionaba anteriormente, son perecibles. Entonces, es importante tener esa condición también dependiendo del tipo de producto. También hablamos de la prevención de la contaminación física, química y microbiológica a través del transporte. Bueno, el también cómo vamos a llevar esas condiciones de transporte, la verificación, el mantenimiento de este transporte y la protección del producto durante la carga o descarga, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, esa información es la que, o esos requisitos son los que nos solicita o nos marca FSC 22000. ¿No? Ya cuando hablamos de IFS Food, notemos que básicamente también nos menciona de las condiciones controladas, ¿no? Sin embargo, miremos aquí que nos habla de un control estricto, miren, ¿no? Usa la palabra estricto de materiales incompatibles o peligrosos. Entonces, es decir, que hace hincapié, IFS Food hace hincapié en que debemos de evaluar bien qué tipo de productos, de materias primas tenemos para almacenar y que definitivamente las debemos almacenar de manera separada, inclusive si estamos hablando de alimentos, ¿no? Porque también nos dice almacenamiento seguro de químicos separado de alimentos. Si nosotros hablamos de materiales incompatibles o peligrosos, pues también entonces tendríamos los alimentos, por ejemplo, que podríamos calificar como alérgenos, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, tal vez esto en Perú, pues digamos, el tema de alérgenos es una situación que no tiene mucho impacto como en otros países, como en Europa, como en Norteamérica, pero es una condición que ya también la tenemos que ir adoptando y pues se está manteniendo como una buena práctica, ¿no? Y en lo que corresponde a transporte, IFC Food, bueno, nos marca los mismos requisitos que podemos ver en FSC 22000, pero miren, adicional, nos habla de la validación de proveedores logísticos. O sea, IFC Food ya está siendo más exigente, está siendo más puntual en algunos requisitos. Y nos dice que también tenemos que hacer validación y evaluación de nuestros proveedores logísticos. Es decir, que si nosotros no tenemos ese transporte, entonces quien nos dé ese servicio de transporte también debe garantizar cumplir con estos requisitos, ¿no? Entonces, también esa exigencia se traslada hacia ellos y nosotros como usuarios de ese servicio pues tenemos que también hacer esas evaluaciones, ¿no? Luego podemos ver en el caso de BRCGS Food, pues en el almacenamiento ya nos habla, si bien es cierto, IFS nos dice control estricto de materiales incompatibles o peligrosos. Miren aquí, veamos que BRC Food nos habla de requisitos estrictos para segregar alérgenos, materias primas y químicos. Aquí ya nos está hablando de RCGS, ya nos está hablando específicamente de qué, de cuáles, ¿no? Mientras que FS Food y FS Food nos dice control estricto, de RCGS ya nos dice cuáles son, ¿no? Y obviamente adicional, control de temperaturas también nos habla del control de vidrio, plástico duro o materiales quebradizos, ¿no? Ya incluye un requisito adicional a lo que puede tener IFS o FCC 22000, ¿no? Porque pues vamos a ver también adelante que nuestro almacenamiento no necesariamente va a tener producto terminado, materias primas envasadas. También tenemos productos a granel, materias primas a granel. Entonces, se van a ver afectadas por este tipo de peligros que pueden encontrarse en nuestro almacén. Y nos dice, adicional, nos dice que tenemos que realizar inspecciones periódicas. O sea, BRCGS ya agrega o ya implementa el tema de las inspecciones. Es decir, que estemos verificando continuamente para asegurarnos que esta condición de almacenamiento cumple con estos requisitos, ¿no? Y que se está manteniendo a lo largo del tiempo. Ya cuando hablamos, miremos, cuando hablamos ya de la parte de requisitos de transporte, adicional a la verificación documentada, al monitoreo de temperaturas, a la gestión y aprobación de transportistas externos que nos pedía IFC Food, nos pide control de integridad de sellos y seguridad alimentaria. Ya estamos agregando a través de BRCGS un requisito más, control de integridad de sellos, ¿no? Quiere decir que nuestro producto terminado o nuestras materias primas tienen que ser trasladadas de manera que pueda garantizar que estas no han sido alteradas, ¿no? Que han sido protegidas de la manera adecuada. Y adicional también nos pide que podamos tener la documentación de carga y descarga segura, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos observar cómo cada norma va sumando requisitos a los que ya tenemos y obviamente nos van a ayudar para poder tener los controles, para poder asegurarnos que los productos almacenados o transportados puedan tener esa garantía de inocuidad, ¿no? Que se están manteniendo las características, que son productos que se mantienen inalterables. Entonces, desde ahí, sí me gustaría ver hasta este punto que me comenten ustedes desde su experiencia qué prácticas ya ustedes tienen, porque definitivamente ya tenemos en nuestras organizaciones algunas prácticas, ¿no? Y cuáles pueden ser nuevas para ustedes. ¿Me pueden comentar, por favor? Chicos, ahí el chat está habilitado, si quieren participar. Pati, yo creo que vamos haciendo apuntes y a la persona que más participe les podemos obsequiar un curso asincrónico de buenas prácticas de almacenamiento y transporte. ¿Qué te parece? Claro que sí, Mayra. ¿Por ahí Muy están bien, de así acuerdo? como saben, conforme.
Así que ya lo saben, por favor participen, porque pues la idea aquí también es que podamos compartir experiencias y de esa manera complementemos lo que ya podemos tener y también pues podamos aclarar algunas dudas que surjan en nuestro ejercicio diario, ¿no? Entonces, sin miedo, por favor, comenten si ustedes han tenido ya en cuenta estos requisitos, cómo los vienen trabajando. Sí, creo que están tímidos, Pati. Bueno, yo no veo nombres, pero de repente entonces podría preguntar de manera específica. No lo sé, Mayra, de repente tú tienes la listita, podría decir, a ver, el que esté cuarto en la lista que visualices, por favor. Sí, no sé si veo que no quieren participar o están tímidos. ¿No se animan? Creo que continuamos, Pati, no quieren el premio. No, seguro que más adelante ya se animan. Muy bien. Entonces, bueno, miren, la idea un poco y el objetivo es que pues estamos observando en este caso que cada norma ya contempla de manera específica algunos requisitos adicionales y va complementando, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues definitivamente creo que en nuestras rutinas, en las prácticas que ya tenemos en nuestras organizaciones, ya venimos realizando este tipo de controles, tanto en el almacenamiento como en el transporte, ¿no? Y más ahora que, pues, digamos, DIGESA este año ha emitido una norma que también ya va a realizar controles a lo que es relacionado al transporte de alimentos, ¿no? Entonces, básicamente, en la revisión que he podido realizar, pues también encaja los requisitos que DIGESA nos pide ya para lo que es transporte dentro de los requisitos que estamos revisando en este comparativo. Y bueno, para mencionar y no dejar de lado la parte del códex, digamos que es la base y de nuestro HACCP, de lo que ya nosotros hemos venido trabajando de manera general, pues observamos que básicamente nos pide lo mismo, tenemos los mismos requisitos, ¿no? Manejo y almacenamiento para proteger contra la contaminación, rotación adecuada, control básico de temperatura. Esto pues obviamente, digamos, manteniendo las condiciones según se requiera. Almacenes limpios, secos y sin plagas, protección contra sustancias tóxicas y productos no alimentarios, ¿no? Son los requisitos de almacenamiento a nivel general que nos pide el Códex. Y si miramos por el lado de transporte, entonces también el transporte nos dice que debe tener condiciones higiénicas adecuadas, una protección contra la contaminación ambiental, separación de productos no compatibles, ¿no? Porque también se han podido observar que hay transportes que tienen una variedad de productos, ¿no? que trasladan internamente. Podemos tener transportes específicos de un producto determinado o también hay transportes que pues, trasladan una variedad de productos, ¿no? Separación, mantenimiento y limpieza de los vehículos y control de temperaturas cuando sea necesario. Entonces, ya el Códex nos ha dado esos lineamientos básicos con lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestras organizaciones. Y ya cada norma, según el requisito que cada organización ha decidido implementar, pues vemos que tienen diferentes exigencias. Todas con puntos muy similares, algunas con características específicas, pero vemos que definitivamente el almacenamiento y el transporte también tienen un punto y una participación muy importante dentro de nuestra cadena alimentaria. Bien, entonces, bueno, un poco para recordar sobre el Códex, ¿no? Que son los lineamientos que tenemos y que las industrias debemos de seguir para poder asegurar que nuestros alimentos son inocuos, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, a ver, me gustaría de repente que lo escriban si es que no se animan a hablar, pero sí me gustaría saber qué entendemos por un alimento inocuo, ¿no? Ya, por favor, por ahí van escribiéndolo. Y de repente, Mayra, porfa, me comentas por ahí si alguno se anima a escribir sobre qué entendemos por alimento inocuo, por favor.
Bueno, conforme a la pregunta nos están escribiendo Meli que no causará daño. Raiza nos dice garantía de que un producto no cause daños al consumidor. Joana nos dice inocuo significa que es seguro, que no hace daño. Roxana nos comenta alimento que no causará daño al consumidor. Carranza también nos menciona lo mismo. Robinson también. Algo que añade Robinson, cuando se prepare de acuerdo a su uso previsto. Priscila nos menciona la garantía de que no cause daño, también el término de uso previsto. Francisca, libre de potenciales agentes que puedan causar daños a la salud del consumidor. Genial, perfecto. Entonces, pues sí, ¿no? Realmente cuando hablamos de inocuidad, es eso, es un alimento que vamos a tener la seguridad que no va a causar ningún daño. Entonces, cuando hablamos de un alimento que no cause daño, nos imaginamos, ¿no? Y nosotros inmediatamente podemos tener en mente que pues tenemos un alimento seguro. Y cuando hablamos de un alimento seguro significa que en nuestra cadena alimentaria nosotros hemos tenido esa garantía que cada actor de la cadena alimentaria ha cumplido su función de manera que han preservado esas condiciones de inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, recordamos aquí que el almacenamiento y transporte forman, se encuentran en dos momentos de esta cadena alimentaria, ¿verdad? Cuando hablamos del abastecimiento y cuando también estamos hablando ya de producto terminado y distribución. Entonces, creo que si nosotros recordamos un poco esa línea de cadena alimentaria, creo que es el único actor que se manifiesta en dos momentos a lo largo de esta línea, ¿no? De cadena alimentaria. En el abastecimiento de materias primas, de insumos para ser procesados y en el almacenamiento y distribución de los productos. Dos momentos importantes en los que participa almacenamiento y transporte. Pati, ahí recién se animaron a respondernos por tu consulta de cuáles eran las prácticas que ellos aplicaban. Raúl nos menciona. Perfecto. En el almacenamiento, ellos hacen control de temperatura y humedad 3 veces al día, del almacén de alimentos. Tienen un plan de control de plagas, insectos, roedores, aves, usan cortinas sanitarias y hacen rotaciones periódicas. Claro. Miren, entonces prácticamente nosotros podemos observar que ya desde las buenas prácticas que hemos venido trabajando en nuestras organizaciones, ya nosotros tenemos ya implementado los controles, ¿no? Entonces ya tenemos esa conciencia que también en nuestro almacenamiento tiene que tener especial cuidado. Digamos, invertimos tanto en producir que finalmente pues también tenemos que tener, digamos, ese cuidado ya en nuestro producto terminado. Y lo mismo en el caso de nuestras materias primas, ¿no? Miren, excelente. Y ahí notemos algo importante, ¿no? Que menciona, es adicional a los controles, menciona el uso de cortinas, ¿no? Entonces, es también trabajar con ese tipo de barreras físicas, ¿no? Que también es, una forma de medida de control para la contaminación, para evitar el ingreso también de insectos o de plagas, ¿no? Entonces, muy bien, súper interesante realmente. Muchísimas gracias. Por ahí vas anotando entonces, Mayra. Sí, justo estoy en eso, estoy considerando... a Raúl que ahí se animó, voy a contar doble puntito, y todos los que están participando en el tema de inocuidad del concepto. Genial, muy bien, gracias Mayra. Así que ya saben chicos, ya saben colegas, vayan por ahí animándose, que Mayra luego es generosa con las ofertas. Muy bien. Entonces, miren, cuando hablamos de almacenamiento y profundizando un poco más de lo que ya hemos visto en términos generales de los requisitos, ¿no? Nos menciona en el códex, nos menciona que pues deberíamos contar con instalaciones separadas y adecuadas para el almacenamiento inocuo e higiénico, ¿no? Y miren, tenemos diferentes momentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Ya sean como insumos o como materias primas, como insumos, como productos terminados, ¿no? Y también como ingredientes, ¿no? Tenerlos separados de manera adecuada y también considerar separación con barreras para productos crudos, productos cocinados, ¿no? Muy importante aquí por la contaminación cruzada, productos alérgenos, que era lo que también hablábamos al inicio, y productos no alérgenos, ¿no?
Entonces, esto cuando nosotros hablamos ya de lo que son alimentos e ingredientes, ¿no? Una separación. Y también necesitamos una condición de almacenamiento aparte con características distintas, con un cuidado diferente a lo que son los materiales de envasado, dependiendo de qué tipo de material de envasado estemos hablando, y también obviamente nuestros productos químicos en lugares diferentes, ¿no? Entonces, tenemos ya esta separación, esta condición de la instalación que debe cubrir desde el requisito del Códex Alimentario. Y tenemos aquí algunos requisitos de las normas reconocidas. Miren, ya hablábamos hace un momento dentro de la práctica que escribieron en el chat, rotación de existencias, ¿no? Controles de temperatura, de condiciones de almacenamiento, almacenamiento específico para envases, que era lo que ya vimos. También miren, almacenamiento exterior cuidadosamente controlado para evitar la contaminación de plagas y alimentos. Obviamente que cuando nosotros evaluamos los productos o las materias primas o los insumos que vamos a almacenar, pues debemos también evaluar qué condiciones esto requieren, ¿no? Entonces, por eso menciona aquí cuidadosamente controlado, ¿no? Almacenamientos en atmósfera controlada, también hay condiciones específicas, quizás generalmente cuando podemos hablar de insumos o alimentos frescos, ¿no? Y para nosotros poder garantizar que estas prácticas se mantengan, que sean controladas de la manera adecuada y que sobre todo tengamos uniformidad en los criterios, porque eso también, ¿no? Es muy importante que en la organización todos tengamos, digamos, el mismo lineamiento. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos tener todos el mismo lineamiento para poder realizar los controles y tener nuestras buenas prácticas? ¿En base a qué nos regimos para poder mantener esa uniformidad todos? ¿Qué información es la que nosotros utilizamos como base para tener esa uniformidad? ¿Qué pueden comentar? A ver. ¿Es un requisito? ¿Sí? No te iba a decir, mientras van pensando en su respuesta, Raiza nos hizo una pregunta. Dice, en una cámara de refrigeración podrían almacenarse productos crudos, vegetales, con productos intermedios, cocidos, pero en diferentes andamios. Productos crudos con productos intermedios. Son productos crudos vegetales, productos intermedios cocidos. Cocidos, vegetales y cocidos. Creería que siempre y cuando nosotros podamos, por ejemplo, asegurar que los productos intermedios cocidos se mantengan en envases cerrados, donde tengan estos una barrera física, ¿no? Podríamos tenerlo físicamente, podemos tenerlos en el mismo espacio, pero segregados de extremo a extremo, ¿no? Esos productos, entiendo, materias primas, verduras, desinfectadas, estaríamos hablando, sin desinfectar, estarían en un extremo y podemos poner hacia otro extremo de nuestra zona de almacenamiento esos productos intermedios cocidos en envases cerrados, ¿no? De manera que aseguremos que también, digamos, no pueda generarse ningún tipo de contaminación. Gracias, Pati. Continuando con la pregunta que les hiciste, ya nos están, pensaron un poquito sus respuestas. Francisca nos dice procedimientos. Meli, imagino que es Melissa, dice procedimientos y capacitaciones. Fiorella menciona a través de procedimientos y formatos de control. Francisca nos dice checklist, plan de capacitación, procedimientos instructivos. Y Elías Carranza nos dice en base a las normas ya establecidas. Así es. Excelente. Pues sí, definitivamente. Cuando nosotros hablamos que necesitamos que todos tengamos ese mismo criterio para almacenar, esa misma buena práctica dentro de nuestras actividades rutinarias en almacenamiento y transporte, pues estamos hablando ya de que debemos tener un sistema documentado de soporte, ¿verdad? Entonces, precisamente es eso. Son los documentos, son registros, son checklists, que pues están, digamos,
disponibles para el uso de las personas que trabajan en este tipo de actividades, ¿no? Y muchas veces, miren, no solamente es dejo el documento, ¿no? Algo importante que pues ahí mencionaron es la capacitación, ¿no? Es cómo voy a transmitir la información que tengo también en ese documento, ¿no? Entonces, definitivamente, pues nuestros requisitos, nuestros seguimientos que tengamos que hacer a través de controles o inspecciones en nuestras condiciones de almacenamiento, pues deben estar soportados en procedimientos. Es la única forma de garantizar, pues que, digamos, cada quien ya sabe lo que tiene que hacer y no por ahí, pues, tengamos ese paso en que alguien pueda decir, bueno, yo lo hago así y el otro turno lo trabaja de otra manera porque le parece mejor según sus criterios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante aterrizar en documentos. Muy bien, entonces ahora vamos a mencionar ya lo relacionado al transporte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transporte, definitivamente, entonces, pues podemos nosotros imaginar diferentes formas de transporte. Transportes de plataforma, abiertos, transportes cerrados, ¿no? Que pueden ser pueden ser cisternas, dependiendo del tipo de producto, pueden ser con tolva totalmente cerrado, con una tolva semiabierto, ¿no? En la parte superior, pueden ser a condiciones también controladas, ¿no? Entonces, estos vehículos y contenedores tienen que garantizar, sea cual sea la condición, totalmente abiertos o cerrados en caso de contenedores, deben asegurarnos que estén limpios, sin olores, sin daños y con control de temperatura cuando se requiera, ¿no? Muchas veces creo que, bueno, a más de uno nos debe haber sucedido, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en una oportunidad cuando estábamos por despachar un producto en la organización donde trabajaba, estábamos realizando la inspección de transporte. Y bueno, estaba limpio, sí, pero cuando ingresamos ya al contenedor para hacer una inspección más profunda de las condiciones físicas, para ver si es que no tenía grietas o ranuras, ¿no? Pues se percibía un olor fuerte. Y era que pues era una cámara que había venido trasladando productos de pescado. Entonces se imaginarán, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, sí, está limpio, ¿no? Pero obviamente ese olor finalmente va a ser transferido hacia el producto. Entonces pudo estar muy limpio, tenía todo el tema de controles de temperatura que nos iban a asegurar que nuestro producto iba a llegar bien y todo, pero pues por ese detalle del olor no pudimos usar ese transporte, ¿no? Y pues obviamente sí nos quedó de aprendizaje que ya teníamos que comunicar, ¿no? Dentro de la solicitud de transporte ese requisito para que también el área encargada de distribución tenga en cuenta y ya le transmita a los proveedores de servicio, ¿no? Porque, bueno, realmente perdimos el tiempo, ese transportista también perdió el tiempo porque no pudo realizar con nosotros ese trabajo, ¿no? Entonces hay condiciones que son muy importantes que pues ya las tenemos o las debemos considerar y también las debemos de comunicar, ¿no? Entonces, al igual que nosotros hacemos controles en el almacén, pues en el transporte también debemos tener nuestro registro de datos de temperatura, ¿no? Donde podamos monitorear cuando se requiera porque son condiciones críticas. Debemos tener nuestros registros o los checklists en los que nosotros podamos documentar y registrar información de las condiciones de limpieza, del estado del transporte, ¿no? Y también asegurar, pues, que pueda tener un mantenimiento rutinario y que el transportista pueda también tener toda esa información, porque, pues, puede darse, ¿no? Que, digamos, mientras sale de nuestra instalación y llega hacia destino final, ya sea cliente o otro almacén, pues entonces puede tener un problema o una avería en el trayecto. Entonces, imagínense si sucede eso o si por algún motivo, sin necesidad de que el transporte se pare y tenga un problema con la cadena de frío, ¿no? Nuestro producto quede expuesto. Se va a dañar, se va a contaminar,
por ese simple hecho de que pues hubo ese inconveniente con mantener esa cadena de frío. Entonces, por eso es importante también mantener esas condiciones y asegurarnos que los responsables de transporte también pues puedan hacer un mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, toda esta información, al igual que el almacenamiento, también debemos tener procedimientos documentados, ¿no? Para poder mantener la seguridad y calidad de nuestro producto. Cuando es propio el transporte, pues obviamente de alguna manera como organización tenemos más control, pero cuando también, digamos, tenemos que tercerizar ese transporte, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que involucrarnos en poder hacer los controles en ese transporte tercerizado y adicional el compromiso del transportista, ¿no? Por el servicio que nos da. Entonces, otros requisitos que son importantes dentro del transporte es que cuando nosotros ya hablamos de, por ejemplo, una ocurrencia en el cliente y necesitamos identificar en qué parte de la cadena alimentaria pues, se dio ese inconveniente, pues tenemos que rastrear, ¿no? Tenemos que rastrear. Y una parte, digamos, de ese rastreo la realizamos con la trazabilidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de trazabilidad es que necesitamos tener toda la documentación, ¿no? Entonces, necesitamos tener esa documentación de transporte, también las condiciones y documentos de la parte de almacenamiento adicionales a lo que podamos tener ya de la documentación de nuestro proceso, ¿no? Entonces, el transporte y el almacenamiento también entran dentro de esa trazabilidad cuando nosotros ya estamos hablando de poder hacer un seguimiento de las diferentes actividades desde el cliente hacia la parte del proceso o incluso materias primas, ¿no? O abastecimiento. Porque pues los peligros se encuentran en cada etapa de la cadena alimentaria. Entonces ya nosotros tenemos que encargarnos de revisar precisamente en qué etapa se ha podido registrar ese tipo de problema, ¿no? La trazabilidad es importante. El control de plagas, porque pues si bien es cierto la unidad a la que se está trasladando, imagínense si pues tuviéramos una unidad que pues puede ser de plataforma abierta, ¿no? Y pues estuvo trasladando de repente pues algún tipo de, por decir, de alimentos a granel que pues pueden tener algunos insectos, ¿no? Entonces, si no hay una adecuada limpieza de la unidad, si no tenemos un adecuado control de plagas, entonces también pueden estas pues quedar un remanente y poder afectar a nuestro producto, ¿no? La limpieza e higiene, la capacitación del personal, tal cual ya nosotros estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Y también aquí miren, ya podemos también hablar de un plan HACCP, ¿no? Cuando hablamos ya de esta cadena de transporte, porque también tenemos peligros. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de producción, nuestra línea de responsabilidad en producción, nosotros hablamos hasta nuestro almacenamiento en nuestra instalación, ¿no? En la organización. Entonces, ahora es qué pasa hacia adelante. ¿Qué pasa cuando ya el alimento se traslada y va hacia algún centro de distribución o va de destino al cliente? Entonces, es ahí donde también nosotros necesitamos identificar peligros. Entonces, esa, digamos, es un poco la diferencia entre los requisitos que podemos ver entre el almacenamiento, que ya tiene, los peligros identificados porque están dentro de la condición de la parte productiva de la organización. También significa que en el transporte nosotros tenemos que poder identificar los peligros en los que puede estar inmerso nuestro producto, ¿no? Entonces, un plan HACCP también para esta cadena logística, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una lista, ¿no?, de peligros que podemos nosotros tomar en cuenta para la parte de almacenamiento y transporte. Cuando nosotros nos pensamos como organización, decía que pues generalmente ya una parte del almacenamiento lo tenemos dentro de nuestro alcance, ¿no? Pero pues ya la responsabilidad, recordemos
que en la cadena alimentaria no solamente está quedando ahí, sino estamos yendo hasta el cliente. Entonces, a ver, hay una pregunta más. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad que tenemos como organización y que vamos a llegar al cliente, ¿qué información es la que nosotros nos sirve como comunicación del producto entre la organización y nuestro cliente? ¿Qué información es la que nos ayuda a decirle al cliente esto es lo que tienes que hacer? Porque nosotros ya no tenemos contacto con el cliente, ¿no? Va al supermercado, va al centro de distribución, pero nuestro producto lleva una información importante. Está relacionada al producto y que va a servirle al consumidor final y de este lo tiene que tener en cuenta. A ver, por ahí escriban para poder también tener claro un poco nuestra responsabilidad, porque no solamente nosotros estamos centrados en, digamos, dentro de la producción, sino que también tenemos la responsabilidad de llegar hasta el cliente, hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, ¿qué información es la que le transmitimos al consumidor final? ¿No? Ahí, porque nosotros... perdona, ¿sí? Pati, pensé que habías hecho una pausa y te iba a leer los comentarios. No te preocupes, cuéntame, Mayra, a ver. Sí, bueno, ahí mi tocaya Mayra menciona trazabilidad. Priscila dice a través del etiquetado, condiciones de almacenamiento. Robinson también menciona condiciones de almacenamiento. Francisca nos dice lote, fecha de fabricación, vencimiento, los ingredientes y la forma de uso, cómo consumir. Leslie nos dice especificaciones del etiquetado. Y Meli, pues, identificación de los productos. ¿Hasta ahí? ¿Tú alguno Sí. más? ¿Tenemos otro más? Hasta ahí tenemos... Ya, perfecto. Está bien, gracias, Mayra. Pues sí, miren, la comunicación que va a nuestro cliente de nuestro producto es la etiqueta, ¿no? La etiqueta es ese medio de comunicación entre la organización y el consumidor final. Y ahí le estamos nosotros transmitiendo los ingredientes, ¿no? Todos los ingredientes que tiene, le estamos diciendo si es que también hay algún ingrediente que debe tener en cuenta, quizás como un alérgeno, qué sé yo. También las condiciones de almacenamiento, qué hacer para una vez abierto, ¿no? Consumir antes de, me hablaban de la fecha de vencimiento también, ¿no? Entonces, todas esas cosas que el consumidor utiliza. De ahí, bueno, que de repente no tengamos la costumbre como consumidor en leer esas letritas, pues bueno, ¿no? Digamos que es una parte que nos toca ya a nosotros dentro de nuestras responsabilidades como actores también de esa cadena alimentaria, ¿no? Pero digamos que esa es la información que nos traslada la organización del producto que nosotros estamos consumiendo. Entonces ahí también nos están diciendo las condiciones de almacenamiento, ¿no? Cómo debemos almacenar, cómo debemos consumirlo. Entonces, notemos que nos hemos ido asegurando que en cada paso de la cadena alimentaria todos tengamos la información adecuada. Por eso es que también almacenamiento y transporte también ya está fijando sus controles específicos. Los teníamos como un control general. Transporte creería que de repente por ahí, pues, sí le hemos dado una importancia, pero dependiendo de los tipos de productos han tenido mayor o menor relevancia, ¿no? Ahora están siendo mucho más exigentes. DIGESA ahora también nos dice, pues, que tenemos que empezar a revisar ese tipo de información, ¿no? Y básicamente, si por ahí ya nosotros nos hemos dado un tiempito en leer lo que nos dice DIGESA, podemos observar que los requisitos que nos está solicitando DIGESA básicamente pues aterrizan en lo mismo que tenemos ya en estas otras normas y lo que nos pide el HACCP, ¿no? Lo que nos pide, perdón, el Códex Alimentario como requisitos para el HACCP. Entonces, muy bien, miren, dentro de los peligros entonces que tenemos en el almacenamiento y transporte y que debemos de considerar, pues tenemos peligros microbiológicos. Y ojo que aquí, miren, antes de que se me vaya un poco la idea,
Miren, les comento, estábamos la semana pasada conversando con unos amigos, un poco intercambiando, ¿no? Información, conocimiento, y decían, sí, pero ¿qué peligros puedo tener si ya yo controlé todos los peligros en mi producción? ¿No? Decían ellos. Si ya yo me aseguré y ya mi producto está envasado y pues ya ahí sale a consumirse. Ya todo lo controlé aquí. ¿Cómo puedo yo pensar que va a tener peligros en adelante? ¿No? Entonces, miren, nosotros aquí estamos viendo toda una lista de peligros que podemos tener entre el almacenamiento y transporte, ¿no? Entonces, luego ya nosotros mismos empezábamos a comentar, ya no, uno por ahí decía, no, pero mira, podemos tener, según también las experiencias que ya cada uno tenía en este equipo, en este conversatorio, pues iba comentando cada situación en la que ha estado expuesto. Entonces, un poco lo que quiero mencionar y pues que es importante que tengamos en cuenta es que podemos haber tenido todo el cuidado en nuestro proceso, podemos tener un producto que sea envasado, que digamos esté aislado, sin embargo, igual puede estar expuesto a peligros mientras almacena o transporta, ¿no? Entonces, como todavía somos responsables hasta que el producto llega al cliente o consumidor final, es que nosotros tenemos que prever este tipo de peligros que pueden suceder en el almacenamiento y el transporte, ¿no? Prever. Y más aún si nosotros tenemos transporte o almacenamiento tercerizado, porque también hay condiciones en las que podemos utilizar un almacenamiento tercerizado, ¿no? Generalmente el almacenamiento tercerizado lo he visto más cuando hablamos tal vez de productos a granel, ¿no? De granos, ¿no? Que generalmente pueden estar en puerto, por ejemplo, ¿no? Pero como materias primas o como, digamos, como insumo, como productos terminados, ya bueno, incluso cuando tenemos los centros de distribución, ¿no? Porque nuestro almacén puede estar en nuestra organización. ¿Y ese centro de distribución sería también un almacén? ¿Qué piensan? ¿Ese centro de distribución que es de la organización sería un almacén o qué categoría debería de tener? Porque es importante también un poco tener claro eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, nuestro almacén lo tenemos aquí y bueno, lo otro es nuestro centro de distribución, pueden ser de locales propios, pueden ser alquilados, pero ¿qué condición tendría ese centro de distribución? ¿También sería considerado como un almacén? Ahí, bueno, Priscila nos menciona, si el producto es refrigerado y no se cumple con las condiciones de almacenamiento en temperatura, puede presentar proliferación de microorganismos. Es un comentario. En tu consulta, Rosara nos menciona, el centro de distribución sí es almacén. Robinson menciona que sí, es almacén de tránsito. Joana también dice que es almacén. Priscila, Leslie, Melissa, Luis, todos están de acuerdo en que sí, es un almacén. Es un almacén. Así es, ¿no? Y esa era otra duda que también un poco a veces teníamos. No, bueno, no es un almacén. Sí, es cierto, tal cual ustedes lo mencionan, es un almacén. E incluso dependiendo del tipo de producto, del tipo de rotación, puede ser un almacén pues de rotación inmediata, ¿no? Continua, o de rotación un poco más aislada, ¿no? Poco frecuente, pero finalmente es un almacén. Y sobre esos centros de distribución, como organización, también nosotros tenemos la responsabilidad de poder realizar los controles en esos centros de distribución, ¿no? Entonces, ya vamos nosotros ampliando un poco más y mirando entonces ese centro de distribución también como parte de nuestra organización y que tenemos que absorber o que tenemos que realizar controles, ¿no? Los peligros, dependiendo, como bien mencionaron también ahí, del tipo de producto que tenemos, ¿no? Podemos tener peligros biológicos y estos peligros biológicos pueden ser
como mencionaba en el comentario, si es que necesitamos condiciones de temperatura también especiales. Pero el peligro microbiológico sería solo si tengo condiciones de temperatura, o también puedo tener ese peligro microbiológico en condiciones ambientales normales. ¿Qué opinan? Priscila menciona que sí, también en condiciones normales. Así es, correcto. Muchas gracias, Priscila. En ambiente pues sí, también. Correcto. Entonces sí, el peligro microbiológico está presente en cualquiera de las condiciones que necesitemos el almacenamiento, ya sea en condiciones ambientales y también en condiciones de temperatura controlada, ¿no? En ambos casos con mayor o menor impacto, porque también va a depender del tipo de producto que tenemos, pero definitivamente es un peligro que está presente en cualquier condición en la que nos encontremos. Los peligros químicos, miren, en los peligros químicos estamos hablando de contacto cruzado con alérgenos, contaminación cruzada con materiales de otros productos, incluso si es que tenemos lubricantes o solventes, ¿no? Tal vez en los almacenes de la organización, pues pongamos más atención y obviamente los peligros, por ejemplo, con lubricantes o solventes, de cierta manera ya nosotros los tengamos controlados porque como organización los hemos separado, ¿verdad? Los tenemos ya aislados. Pero he notado, por ejemplo, en algunas inspecciones cuando he podido ir a ver, por ejemplo, los centros de distribución, que pues en la misma zona o en el mismo espacio donde tenemos el almacén de los productos terminados, tenemos también algunos lubricantes, algunos solventes, incluso algunos materiales que nos sirven para mantenimiento de este centro de distribución. Entonces, es ahí donde ya uno pone un poquito a pensar y pues nos damos cuenta de lo importante también que es que las personas que se encargan de este almacenamiento en estos centros de distribución sean concientizados en los peligros, ¿no? Porque también es importante que nosotros podamos entender qué es un peligro para que lo podamos identificar y dentro de nuestras actividades diarias, dentro de nuestras prácticas, pues podamos nosotros mitigar los impactos, podamos saber que no podemos tener este tipo de almacenamiento en un solo lugar, ¿no? Los debemos de tener en espacios separados. Pero muchas veces la falta de conocimiento es la que lleva a que no se pueda cumplir cuando nosotros ya estamos fuera de la organización, ¿no? Entonces nos toca poner especial cuidado, por ejemplo, en estos espacios, ¿no? de almacenamiento en las sedes. Y obviamente también hablamos ya del transporte, cuando está saliendo el producto de la sede ya hacia el consumidor final, hacia el cliente, ¿no? Porque si, digamos, el responsable de almacenar en la sede, pues no tiene muy claro, no tiene una conciencia de los peligros, pues cuando va a despachar el producto, pues obviamente también, digamos, podemos correr un peligro, ¿no? Entonces, algo que mencionábamos y que dentro de los comentarios que ustedes mismos iban mencionando, es importante la capacitación, ¿no? Y esa capacitación dirigida a la concientización de los peligros ya en esta etapa de almacenamiento en nuestro centro de distribución, de transporte cuando va a salir el producto del centro de distribución hacia el cliente, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta las buenas prácticas para el almacenamiento y transporte. Miren, también tenemos, ¿sí? Perdóname, ahí nos preguntan, Robinson consulta, ¿los olores extraños qué tipo de peligro sería? O sea, entiendo que no es un peligro, porque es un tema de calidad, pero peligro es que va a causar un daño. Claro, lo que sucede es que en este caso, y muy buena pregunta, Robinson, ¿verdad? Así es. Ya, muy buena pregunta, Robinson. Pues cuando nosotros hablamos de inocuidad y vemos
una caja sucia, internamente el producto, digamos, no está afectado, pero la caja está sucia. Nosotros decimos, o sea, podríamos pensar que lo vamos a consumir, que vamos a coger esa caja sucia, digamos, para usar ese alimento que puede estar dentro en buenas condiciones, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos dos cosas muy ligadas. Es cierto que no hay un impacto en el producto desde el punto de vista de inocuidad porque es externo, pero esta característica organoléptica, que es, digamos, visual, sí impacta ya en mi percepción de la inocuidad del producto. Entonces es lo mismo cuando hablamos de una contaminación por olor, ¿no? El producto internamente puede estar bien, en buenas condiciones, pero cuando, digamos, lo almacenamos o lo transportamos con en un espacio que le transfirió un olor desagradable, entonces ya la percepción que nosotros tenemos como consumidor es que ya se afectó ese producto. Claro, pero ahí la consulta de Robinson es, olores extraños, ¿qué peligro sería? Entonces yo comento que no entraría en una clasificación de peligro porque los peligros son que causan un daño. Pero como tú mencionas, sí van a alterar la percepción de inocuidad, pero no podría, es como el ejemplo de un cabello en algún alimento. El cabello como tal no es un peligro. Las bacterias que puedan tener el cabello, obviamente. Transmitan, porque exacto. Y obviamente, como peligro tal, el cabello no va a causar algún daño, obviamente es algo desagradable, nadie va a querer consumirlo, pero no es como que podamos clasificar porque daño no va a lastimar al consumidor, ¿no? Salvo que ya sea un tema de, no sé, un detergente que sí haya hecho una migración al producto como tal, ¿no? Pero eso... Exacto, cuando es simplemente de olor, quizás ahí dentro de un peligro como tal, no lo podríamos clasificar, pero sí, digamos, es parte de las evaluaciones que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? De las consideraciones. Incluso, sí. No, perdona, iba a hacer otra pregunta, Pati. Luis nos ha hecho una pregunta, pero al menos de parte mía no queda clara. Dice, temperatura controlada también se daría, por ejemplo. Yo pediría que Luis nos diga mejor qué es lo que quería consultar, porque de mi parte no lo entiendo. ¿Una temperatura controlada? Sí, dice, temperatura controlado también se daría, por ejemplo, nada más. No me quedó muy precisa la pregunta ahí, Luis, si nos puedes especificar. Luego Yanina nos pregunta, dice, hola, ¿cómo podemos minimizar los riesgos de contacto cruzado si debo distribuir diferentes tipos de productos en un solo camión? Pero por el volumen no podemos distribuir los productos en un camión exclusivo para cada producto. Ejemplo, los distribuidores o del almacén central a los diferentes locales. Pensé que me iba a mencionar ejemplos de los productos. Algunas etiquetas de los productos indican temperatura de almacenamiento al ambiente, pero no detalla el rango de la temperatura o temperatura máxima. ¿Cuál es la referencia a utilizar en ese caso? Creo que son dos consultas. Lo primero es de un camión en el cual en ciertas ocasiones transporta un producto y en otras ocasiones otro producto. Creo que ahí depende mucho del tipo de producto, ¿no, Pati? Como mencionaste tú, que fueran pescados y luego, no sé, verduras, hortalizas, ¿no? Ahí es obviamente... Exacto. Sí, pero creería también, Mayra, que pues está haciendo la consulta por decir que pueda tener, no lo sé, voy a pensar, caja de galletas y fideos, ¿no? Que estaríamos hablando de dos productos diferentes que los tendría que despachar en la misma unidad por la cantidad y la capacidad de la unidad, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros hablamos que obviamente a veces pues tenemos la necesidad de que el transporte lleve más de un tipo de producto nuestro, ¿no? Digamos como organización. Entonces, uno es que tengamos claro la compatibilidad entre estos. Primero, que pues tengan una misma condición
de temperatura, una misma condición ambiental en la cual debe transportarse, ¿no? Porque si pensamos en almacenar dos condiciones diferentes de temperatura, entonces ahí sí tenemos un problema mayor, ¿no? Pero si, digamos, estamos hablando de dos productos que se van a almacenar en condiciones ambientales normales, entonces tendríamos nosotros que asegurar primero que de alguna forma sean compatibles. ¿Y qué significaría? Pues, ¿no? Que ninguno de los dos puedan transferirse olores extraños. Primer requisito, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros estamos hablando de que el olor no es un peligro porque no genera un daño, pero sí nos deja una percepción de impacto para el consumidor. Entonces, lo que podríamos en ese caso hacer es generar alguna especie de barrera física. Entonces, podría pensar de que pues almacenamos un producto o cargamos, mejor dicho, primero un producto, lo aislamos con una manta y puedo cargar el otro producto aislado con una manta. Entonces, yo tendría los dos productos con características compatibles que no se van a transferir olor, ¿no? Que les pueda afectar uno al otro y que pues entonces los estoy manteniendo, digamos, separados, ¿no? Para evitar, digamos, algún tipo de riesgo. Entonces ahí podríamos nosotros decir que pues los estamos transportando en una sola unidad. También hay unidades que tienen ya, digamos, tipo racks, ¿no? Entonces, estas unidades que tienen racks o tienen divisiones también ayudan, ¿no? Entonces, podemos utilizar una división para un tipo de almacén, para un tipo de producto que tenga cajas, qué sé yo, pueden ser bidones también, ¿no? Pero teniendo en cuenta que entre ellos no se transfieran olor, que luego pueda significar un daño. Y ya cuando hablamos de productos alérgenos, sí tendríamos que tener un especial cuidado, ¿no? Porque pues el producto alérgeno, digamos, pues tiene una condición específica que cuando es consumido por un cliente altamente sensible a este tipo de productos, entonces pues sí tenemos un daño importante, ¿no? Entonces, sí, en ese caso igual, también pues trasladarlo pues empaquetado y aislado para evitar digamos que hay algún tipo de contacto y de contaminación, ¿no? Pero yo creo que pues podríamos hacerlo teniendo en cuenta que sean productos compatibles y que no se transfieran olores extraños uno al otro, ¿no? Como una característica, pues esto es esencial. Ojo que incluso que cuando hablamos de galleta, la galleta, sobre todo la vainilla, ¿no? La galleta de vainilla tiene un olorcito especial, ¿cierto? Que pues puede transmitir hacia otros productos. Entonces, es considerar ese tipo de cosas para que cuando tengamos que pues utilizar, digamos, un solo transporte, miremos ese tipo de compatibilidad. Menos sugeriría eso, ¿no? Mirar que sean compatibles, que entre sí no se transmitan olores y que estemos hablando de productos alimenticios también, ¿no? Porque no voy pues a trasladarlo con de repente pinturas o otro tipo de productos que no sean alimenticios también, ¿no? Eso sí, hay que tener también cuidado con eso. Otra consulta de la misma participante, de Yanina. Dice, algunas etiquetas de los productos indican temperatura de almacenamiento al ambiente, pero no detalla rango de temperatura o temperatura máxima. ¿Cuál es la referencia a utilizar en este caso? Pati, ayer justo tuvimos un webinar de Alerta Roja FDA, que es para los que exportan a Estados Unidos, y mencionamos que tenemos este problema en Perú y en Latinoamérica, que colocamos temperatura ambiente. Pero la temperatura ambiente es muy variable. En Estados Unidos, por ejemplo, no te tienes que colocar el rango, o sea, cuál es el rango, a qué se refiere una temperatura normal, porque ese es justo el inconveniente, ¿no? Supongamos, estamos en verano, no sé, en Piura, por ejemplo, no es lo mismo, es una temperatura ambiente, pero sumamente elevada. Creo que no aguantaríamos ni nosotros en un camión cerrado, a diferencia de Lima o Huaraz, no sé. Entonces, ahí nos consulta, ¿cuál sería la referencia, ¿no? ¿Cuál es lo normal, permitido o recomendable? Bueno,
Realmente interesante, ¿no? Interesante la pregunta y sobre todo lo que bien comentas, Mayra. Pues las temperaturas ambientales tienen un rango bastante amplio, ¿no? Si hablamos de la sierra, es un clima fresco, por decirlo así, pero si ya estamos hablando del norte del país o de la selva, estamos hablando de una condición de temperatura mayor, incluso de humedad ambiental mayor. Entonces, creería que pues podríamos evaluar el tipo de producto que tenemos, ¿no? O sea, mirar la sensibilidad del producto que vamos a trasladar, ¿no? O que vamos a almacenar para poder tener en cuenta esa condición de almacenamiento. Porque las frutas, por ejemplo, ¿no? Hay frutas que las podemos almacenar y podemos almacenarlas a condiciones ambientales. Pero si estamos hablando del norte del país, esa condición ambiental no es amigable para ese alimento, ¿no? Entonces, creería que pues va a depender mucho de qué alimento estamos hablando. Y ahí creería también que sería pues un llamado de atención que los productores tendrían que tener en cuenta, ¿no? Ya esta característica, porque pues decir a temperatura ambiente es muy genérico, ¿no? Entonces ya el mismo productor tendría que pensar y tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es la condición? Si habla de temperatura ambiente, también dentro de las evaluaciones que los productores realizan, hablamos de, por ejemplo, la vida útil y esa condición de almacenamiento que es parte de la evaluación que una organización realiza, ¿verdad? Entonces va evaluando esa condición. Entonces creería de que lo recomendable es que las organizaciones dentro de esa información que colocan a condición ambiental le deben de agregar esa información adicional, ¿no? Que debe ir de la mano con la evaluación que hagan de la vida útil y de la condición de almacenamiento en la cual pues se debe de conservar el alimento. Y si nosotros compramos, si estamos hablando, digamos, de un intermediario y somos intermediarios y compramos el producto y lo vamos a almacenar y luego vamos a trasladar, pues tendríamos que también mirar de qué producto se trata. Recordemos que también el intermediario tiene una responsabilidad y tendría que mirar qué producto es el que va a almacenar y transportar para que tenga en cuenta esa condición de almacenamiento, ¿no? Es la sensibilidad que cada producto va a tener según a donde nosotros lo traslademos. Ahí creo que nos toca mirar y tratar de identificar hacia dónde lo vamos a trasladar al producto para poder definir la condición de almacenamiento que mejor se adecue, muy aparte que el alimento diga a condiciones ambientales, ¿no? Y quizás ahí, por ejemplo, dado que ya mencionas, Mayra, que hay alertas sobre ese tipo de condiciones, creería que tal vez en algún momento, pues, probablemente ya las normas enfaticen en ese tipo de información, ¿no? Y pues pidan que pues seamos mucho más específicos cuando hablamos de condiciones de almacenamiento ambientales, pues. Pati, ahí Priscila nos pregunta, bueno, no va hacia el tema de alimentos, pero pregunta por dos tipos de productos, productos químicos para control de plagas y los de limpieza y desinfección, si los puede almacenar juntos, estando debidamente rotulados, identificados y segregados en el almacén, o debería tener, almacenarlos en áreas diferentes, ambientes diferentes. Muy bien, Priscila, ¿verdad? Mira, cuando nosotros hablamos de control de plagas, DIGESA, que tiene esta parte específica de la vigilancia de los insumos y del servicio de control de plagas como tal, nos menciona que debemos de tener un almacenamiento específico para este tipo de productos. Si bien es cierto, como tú mencionas, pueden estar los insumos sellados, ¿no?
hay un riesgo de que pues podamos tener en algún momento un uso no intencionado de los insumos, ¿no? Podemos tener, digamos, ese peligro. Entonces es por eso de que pues DIGESA sí enfatiza de manera clara para todo lo relacionado de los productos de control de plagas que deben de tener un almacenamiento específico, ¿no? Y con todos los controles con el CARDEX y toda la información, incluso las herramientas o los instrumentos utilizados para control de plagas, ¿no? Totalmente separados del resto de actividades. Sí, ahí Patti nos menciona Raúl. En su experiencia, o sea, es un ejemplo de lo que tú mencionabas, por ejemplo, de colocar fideos y galletas en el mismo camión. Dice, en su experiencia no transportan, por ejemplo, arroz o harinas con aceite, o sea, arroz o harinas con aceite, porque corren el riesgo de que se pueda romper alguno de los envases de aceite y mojar el arroz o la harina. Luego, Roxana también nos menciona una recomendación o sugerencia. Ella menciona sobre almacenar a temperatura ambiente. Deberíamos pedir al proveedor sus estudios de vida útil. Creo que por ahí mencionaste eso de ver el tema de vida útil, ya que ahí nos dará, creo que quiso poner, nos dará un rango en el cual es óptimo, ¿no? Para ese tipo de producto. Sí, claro. Justamente ahí, a ver, primero comentando un poco lo del transporte y de productos distintos, pues sí, ¿no? Tendríamos que pues hacer nuestra evaluación. Vamos a ver adelante, miren, aquí nosotros tenemos los peligros y cuando hablamos de peligros precisamente significa situaciones que tenemos que tener en cuenta que pueden afectar a nuestra condición de almacenamiento o transporte y que nosotros debemos prever. Y uno de esos factores es lo que bien comenta, ¿no? Que puede pues tener un problema de fuga en un recipiente de aceite y finalmente contaminar al producto, ¿no? Entonces dirán, sí, pero son productos alimenticios, sí es cierto, pero ya tenemos afectado, digamos, en nuestro producto, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que evaluar, ¿no? Si tenemos nosotros ese riesgo de que suceda, entonces definitivamente pues no los podemos trasladar juntos o digamos en un solo transporte, ¿no? Igualmente para el almacenamiento, entonces tendremos que incluso esos insumos que puedan tener un peligro de que se rompan o de fuga, qué sé yo, pues deben de estar en un espacio específico donde pueda tal vez también tener algún tipo de barrera física de que cuando suceda algún tipo de problema de derrame, porque pues digamos en una manipulación, qué sé yo, se abra, se derrame, entonces no pueda ir y contamine o afecte al resto de producto que tengamos en el mismo almacén también, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ciertas condiciones de medidas de contención que deberíamos de considerar, ¿no? Pero es cierto, o sea, tenemos que mirar con mucho cuidado, pues, la compatibilidad y que, pues, el riesgo de tener dos productos diferentes no les afecte de manera significativa, ¿no? Y lo otro era el tema de la temperatura, ¿verdad? Y de la condición ambiental. Pues sí, ¿no? Los productores deben tener, digamos, ese tipo de información desde la evaluación que realizan de vida útil. Y si pues uno puede, digamos, si es un intermediario, puede comunicarse con el productor y tener esa información, pues debería hacerlo para que pueda de alguna manera poder tener las mejores condiciones y saber cómo va a trasladar su producto. Pero si estamos hablando del productor, entonces por ahí, digamos, si pues somos productores, entonces sí nos queda, digamos, claro esa información de que tenemos que hacer esa evaluación de vida útil y ser más precisos en esa información que podamos poner como condiciones ambientales, ¿no? Para que le sirva también, digamos, al usuario, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos ya de las condiciones de almacenamiento y transporte, estábamos empezando a revisar un poco los peligros, ¿no? Porque es importante tener en cuenta los peligros a los que puede estar sujeto el producto en estas dos
en estos dos pasos, tanto en el almacenamiento como en el transporte, ¿no? Podemos tener peligros físicos, cuerpos extraños, astillas, metales, polvo, plagas, ¿no? Más si es que estamos hablando de un producto que pueda estar expuesto, que sea un producto a granel o que se distribuye en jabas, ¿no? Donde el producto, pues, digamos, está expuesto de manera directa a este tipo de peligros. Entonces, nosotros los debemos contemplar. Recordemos que uno de los requisitos es realizar nuestra evaluación de peligros y tener nuestra matriz HACCP. Entonces, precisamente que debemos contemplar este tipo de situaciones que pueden ocasionar un incidente en nuestro producto, ¿no? Miren, otro de los puntos es tener el cuidado en lo que es la integridad del producto, rotura de envases. Sobre todo, miren, cuando nosotros hablamos de material de vidrio, ¿no? Puede astillarse fácilmente y pues puede definitivamente contaminar internamente el producto. Entonces es una de las situaciones que tendríamos que también tener en cuenta para nuestro almacenamiento o transporte. Y miren, aquí hablábamos nosotros de la suciedad, de una mancha, ¿no? Pero ya cuando nosotros hablamos de una mancha, no es solamente el color, ¿cierto? Sino que ya muchas veces ahí hay algún tipo de sustancia que va a generar contaminación. Puede ser de grasa y ya tenemos en la grasa tenemos un contaminante químico. Puede ser producto de pues, suciedad como tal, y cuando nosotros hablamos de suciedad, entonces estamos hablando ya de microorganismos y de algún contaminante que pueda estar en este tipo de peligro, ¿no? Entonces lo debemos de identificar también de manera clara para que cuando hagamos nuestra evaluación podamos hacer toda esa validación respectiva. Trazabilidad de productos, de manera de que pues no podamos mezclarlos, que no implique pues un error de identificación, sobre todo tal vez en almacenamiento, cuando hablamos de pues almacenar considerando la vida útil de los productos, ¿no? Y que pues también digamos nos permita el fácil acceso para poder hacer los despachos, que estén claramente identificados, de manera que podamos acceder y pues despacharlos de la manera adecuada, ¿no? Y el otro peligro que podemos tener también en cuenta son características de producto, que puede ser deterioro o pérdida de características del producto como tal. El deterioro creo que fácilmente uno puede ver porque pues se abolla, porque digamos de repente es un producto fresco y finalmente se veía más marchito, ¿no? Ya se deteriora internamente, es un deterioro externo, pero internamente ya el producto tiene un impacto microbiológico que está sucediendo, por eso es que se va deteriorando. Y la pérdida de características del producto, pues también en algunos casos puede perder olor, puede perder sabor, se va haciendo rancio, ¿no? Va, dependiendo de qué producto hablemos, puede ir también variando esas características. Entonces, nos toca hacer nuestra evaluación de peligros y son estos peligros los que tenemos que tener en cuenta para luego, pues, poder evaluarlos según la, para evaluar el riesgo, teniendo en cuenta la severidad y teniendo en cuenta también la incidencia, ¿no? La probabilidad. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta un poco de lo que ya veníamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando un producto requiere un control de temperatura? Nosotros hablábamos ya de los peligros, pero cuando entonces tenemos ya un producto que requiere un control de temperatura, tenemos que tener un cuidado adicional, ¿no? Ya implica un seguimiento mayor, porque cuando estamos hablando de condiciones, digamos, normales, entonces estamos hablando de prácticas generales que ya nosotros tenemos. Pero cuando ya nos referimos a condiciones de temperatura, entonces ya tenemos que identificar para qué, ¿no? Esa temperatura, qué objetivo tiene, ¿no? De qué, si es por características de calidad, identificar qué característica es la que se ve afectada,
¿no? Porque tenemos que tener claro cuál es esa información de la temperatura necesaria, porque tenemos que establecer un plan para controlar, para vigilar que se mantenga la condición. Y cuando nosotros hablamos de toda esa estructura, ya nosotros nos estamos refiriendo entonces a un HACCP, ¿no? Porque ya necesita una evaluación, ya necesita un control, necesita un monitoreo, ¿no? Necesita un responsable de ese tipo de seguimiento para asegurar que el producto no se vea afectado desde el punto de vista de calidad. Pero también tenemos el otro propósito, ¿no? Que pues tenemos un producto que se va a mantener, digamos, en condiciones controladas de temperatura, porque precisamente necesitamos minimizar el peligro de control crecimiento de patógenos. Entonces, cuando hablamos ya de patógenos, estamos hablando de un propósito de inocuidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inocuidad, pues entonces es lo mismo. Vamos nosotros a pensar que tenemos que tener ya nuestra evaluación HACCP, ¿no? Ya sea que hablemos de calidad o de inocuidad a nivel de un control de temperatura, entonces, por cualquiera de los dos motivos, necesitamos tener nuestra evaluación HACCP. ¿Y por qué HACCP? Porque implica ya una secuencia de actividades, ¿no? Significa que tenemos que identificar por qué, que tenemos que establecer qué vamos a medir, cuál es el valor de referencia que debemos nosotros mantener, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cada cuánto tiempo lo va a hacer? Y todo ese tipo de evaluación, pues básicamente es el HACCP, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos está pidiendo también las normas, como podemos ver al inicio, en el comparativo, en algunos casos nos pide, pues, si tienes que realizar tu evaluación HACCP, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, la semana pasada cuando hicimos el curso, esta semana, cuando hicimos el curso de IFS Logistic, que precisamente habla de almacenamiento y transporte, pues IFS es muy clara, ¿no? Tiene, digamos, dentro de sus requisitos y de los requisitos obligatorios, precisamente lo que es los puntos críticos de control, ¿no? Nos pide de manera obligatoria tener esa evaluación HACCP para lo que es la parte de almacenamiento y transporte. Entonces ya digamos, tenemos ese punto que lo tenemos que también ir mirando, ¿no? Sobre todo porque pues siempre, como decíamos hace un momento, nos hemos visto más en la organización y pues tal vez muy poco hemos visto de la cadena de distribución, de nuestro centro de distribución hacia adelante, ¿no? Pero ahora sí tenemos que pues poner mucho más énfasis. Y bueno, aquí como un resumen, básicamente, ya para pues aterrizar un poco en cada tema, podemos ver en el caso de almacenamiento un aspecto clave es el espacio adecuado para facilitar limpieza e inspección. Recordemos que es una buena práctica también el que podamos tener almacenado sobre parihuelas, que podamos tener los espacios en los laterales para limpieza, para poder inspeccionar, ¿no? También por un tema de condición ambiental, porque pues el aire va a poder fluir con libertad, ¿no? Separación de materiales para evitar contaminación cruzada, ¿no? Sobre todo si estamos hablando también de manera específica de alimentos crudos, de alimentos cocinados o de alimentos que, digamos, han sido desinfectados, ¿no? De alimentos también que pueden ser peligro por un tema de alérgeno. Tener el monitoreo de la temperatura en sala controlada, ¿no? Cuando se requiera el producto para el almacenamiento. La aplicación de práctica de rotación de existencias. Y ojo que cuando hablamos de rotación de existencias, vamos nuevamente aquí y estamos hablando del espacio adecuado para facilitar la limpieza e inspección, ¿no? Porque pues yo recuerdo que era algo que en algún momento nos pasaba mucho en una de las organizaciones, y es que el acceso, ¿no? Porque pues de repente el almacén quedó chico, aumentó la capacidad de producción, pues no permitía poder llevar ese control de FIFO que se necesita en el almacén, ¿no? Entonces es muy importante tener ese espacio adecuado.
no solamente por limpieza, no solamente por una inspección, incluso por un tema de control de plagas, ¿no? Sino también porque pues, nos va a permitir cumplir con esta rotación de existencias de manera adecuada, ¿no? Poder cumplir con ese FIFO porque vamos a poder acceder a despachar. Nos va a ayudar con buenas prácticas para el manejo de materiales sensibles a insectos de productos almacenados, ¿no? En tener este tipo de buenas prácticas. Hablábamos de control de plagas, una atención especial al manejo de alérgenos durante el almacenamiento, ¿no? Tenerlos separados. Si físicamente tenemos un solo ambiente, entonces separaremos, ¿no? Físicamente estos productos, señalizaremos en los espacios también esas distancias de manera de que no se puedan cruzar. Si tenemos que aplicar más barreras, pues entonces podemos poner dentro de nuestro almacén una cobertura que nos ayude a aislar más los productos. Si por alguna condición, digamos, lo tenemos nuestra infraestructura así, entonces tenemos que ver todas esas formas físicas en cómo podemos nosotros asegurar esa separación, ¿no? A fin de evitar ese almacenamiento y que tengamos el contacto cruzado por alérgenos. Y bueno, implementación de buenas prácticas transversales dentro del sistema de gestión en bodegas y almacenamiento, ¿no? Algo que nos ayuda mucho también en las bodegas para el orden, para ubicarnos, es mantener nuestro layout, donde podamos identificar de manera clara cómo podemos tener nuestros productos almacenados, ¿no? Ubicados. Entonces, es muy importante poder tener en cuenta estos puntos. Y ya cuando hablamos de transporte, entonces, miren, hemos hablado del transporte, hemos hablado que, pues, digamos, la manipulación, la condición del transporte como tal, ¿no? Pero también, entonces, debemos mirar un poco, pues, la parte de la manipulación, incluso en el almacenamiento, ¿no? Porque no es que el producto llegue solo y va y se ubica en el espacio, sino también tenemos la parte de la manipulación, que va tanto para almacenamiento como para la parte de transporte. Esos manipuladores, esas personas que se van a encargar de, pues, movilizar los productos, de ponerlos en el lugar o de cargarlos y estibarlos hacia los despachos, entonces también son un punto importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Los famosos estibadores o operadores, como les solemos llamar, ¿no? Entonces, pues estos son, digamos, con quienes debemos de trabajar esas buenas prácticas, ¿no? Y que no debemos perder de vista. Los transportistas, en este caso, también juegan un papel importante porque, pues, digamos, cuando hablamos de productos perecibles y que necesitan una condición especial de temperatura, necesitamos que el transportista se comprometa en mantener esa condición especial de temperatura, ¿no? Yo he escuchado de algunas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, sí, lo que pasa que el transportista viene, sí, digamos, pone la condición de temperatura que necesitamos. Pero hemos tenido casos que el producto llega, pues, con problemas a destino, ¿no? Y aparentemente llega a la temperatura que, pues, con la que salió. Pero sucede que en el camino, pues, este transportista piensa que va a gastar, dice, voy a gastar mucho combustible, entonces apago un ratito y después lo vuelvo a prender y no le va a pasar nada al producto. Entonces, miren un poco cómo también nos toca concientizar, ¿no? A ese transportista. Y obviamente también nos toca, pues, establecer medios de control, porque si no puede concientizarse, digamos, a través de una coordinación y que, pues, podamos tener el compromiso de que lo mantenga, lo otro es, pues, que podamos monitorear esa cadena de frío para asegurarnos que se mantiene esa condición. Entonces, el transportista como tal también juega, pues, un papel importante, ¿no? Y nos toca también como organización trabajar con para lograr ese compromiso. En otros casos, cuando por decir hablamos de un transporte que nuestro producto no requiere una condición controlada de temperatura, a veces sucede que los transportistas en el camino
pues tienen un espacio, vamos a completar con otro producto aquí para pues tener la carga completa de la unidad y llevarla normal, ¿no? Tengo un espacito, lo voy a poner acá. También sucede, ¿no? Entonces, miren, son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar, digamos, un servicio de transporte y pensar que va a afectar también a nuestro producto, ¿no? Entonces, pues toca obviamente prever esas situaciones también desde el transporte para que finalmente pueda llegar al cliente en buenas condiciones, ¿no? Un compromiso de este transportista. Y otro punto que hemos visto como parte de información del transporte, los procesos de limpieza, ¿no? El que tenemos que generar también inspecciones a esas unidades para asegurarnos que cumpla con la condición de limpieza que pues tenemos establecido, que pueda tener un mantenimiento adecuado. Y lo que mencionábamos hace un momentito ya del monitoreo de la temperatura en el tránsito, ¿no? Ya sea de productos a granel o de productos que también estén envasados. Lo importante es aquí, digamos, lo crítico es mantener esa condición de temperatura, ¿no? Y que debe monitorearse. Y cuando, bueno, hablamos de remolques tipo furgonetas es lo mismo, riesgo de contaminación alergénica y microbiológica en materiales a granel. Esto sí, si es que no tenemos una limpieza adecuada, ¿no? Pues esto, no lo sé, a ver, hablemos de, pues, un alérgeno muy común que vemos en Perú es el maní, ¿no? El maní está considerado como un producto alérgeno. Y bueno, puede pues tal vez no manejarse a granel, pero sí puede manejarse en sacos y donde puede pues quedar residuos, ¿no? De la cáscara, digamos, residuos en la unidad. Y si sobre eso en algún momento pues se requiere cargar, se puede cargar harina a granel, se carga azúcar a granel, y si va sobre estos residuos, sobre estos restos, si es que no una limpieza buena o efectiva, pues imagínense, estaríamos teniendo este tipo de contaminación en este producto que se traslada, ¿no? Entonces es muy importante poder tener una limpieza efectiva y asegurarnos que realmente se ha hecho de la manera adecuada. Y bueno, pues el riesgo de los alimentos refrigerados si no se mantiene la temperatura correcta durante el transporte, ¿no? Entonces, son consideraciones y aspectos que pues debemos ir mirando, y como mencionaba, si pues hemos revisado por ahí y ya la norma de DIGESA pues también nos habla de esto, ¿no? Incluso DIGESA habla un poquito de transportes más específicos, porque incluso considera los delivery, ¿no? Dentro de los transportes que también están en esta norma. Entonces ya está haciendo incidencia y pues revisando detalles un poquito más específicos de alimentos también preparados, ¿no? Entonces el alimento realmente pues necesita tener los cuidados, la responsabilidad como organización productora, no solamente digamos termina en nuestro almacén, el alcance ahora de la cadena alimentaria como responsabilidad va hasta el cliente. Entonces, ¿eso qué hace? Que las organizaciones productoras ahora también miren con detalle los almacenamientos, los centros de distribución, los medios de transporte, para que precisamente también puedan prever los peligros, identificar los peligros y prever los riesgos que puedan tenerse en estos pasos antes de llegar al cliente, ¿no? Muy bien, algo que alguno de ustedes desee. Sí, Pati, ahí tenemos una pregunta de Miriam. Dice, si se trata de cajas de envases, no sé, cajas de envases, no entiendo que los envases deben estar vacíos, eso creo. ¿Es posible que se transporten directamente sobre el piso del camión si es que se mantiene limpio, o debe estar sobre pallet? Pues nosotros recordemos que si bien es cierto pueden estar limpios, el que nosotros utilicemos los pallets nos dan una garantía adicional, ¿no? Y si los envases, pues, digamos, no lo sé, ¿qué serían? ¿Botellas? ¿Cajas? ¿Bolsas? ¿No? También deben ir sobre una parihuela, para que si en el camino, porque recordemos que puede estar limpio, pero en el camino puede pues ingresar algún tipo de plaga, qué sé yo, ¿no? Pues entonces es necesario siempre que se mantengan sobre parihuelas.
Además que tengamos en cuenta que igual es un requisito, ¿no? Un requisito de la norma. Gracias, Patti. Esa es la última pregunta. Bueno, ahí Robinson nos dio una más o un comentario. ¿En qué temas deberían estar capacitados los choferes de los contenedores refer, que son terceros a la organización? Interesante. Pues deberíamos capacitarlos en buenas prácticas, ¿no? En buenas prácticas de higiene, capacitémoslos también pues para que puedan identificar o tener conciencia de lo que son peligros, ¿no? Mientras uno entienda qué es peligro, entonces va pues a tomar un poco más de cuidado en las cosas que va haciendo. Y pues obviamente la buena práctica que nos va a ayudar a concientizarnos, ¿no?